Diálogo por el agua llega gracias a Sedapal y la agencia de noticias Andina. Muy buenas tardes, bienvenidos a Diálogo por el Agua, programa producido por la empresa Sedapal y que se transmite y se emite a través del espacio digital de la Agencia de Noticias Andina. Y como todos los lunes, trayéndoles noticias, novedades sobre las actividades e iniciativas que impulsa Sedapal en beneficio de las familias de Lima y Callao. Hemos retornado a nuestro horario habitual, como ustedes recordarán, la semana pasada hemos estado emitiendo esta edición de Diálogo por el Agua el día miércoles por razones propias de la fiesta de fin de año, donde estuvimos con nuestro gerente general, el ingeniero Michel Vega, informando sobre los logros del 2017 y las metas del 2018. Y tal como hemos venido informando también a través de las redes sociales, reiteramos también a nuestros vecinos y vecinas que participan de las mesas de trabajo, audiencias públicas y reuniones con el presidente y el directorio de Sedapal, que estas se retomarán a fines de este mes, con la finalidad justamente de mantenerlos informados sobre los proyectos, iniciativas y las acciones que viene a tomar nuestra empresa para solucionar todos los problemas que afectan los servicios que deriva nuestra empresa en beneficio de las familias de Lima y Callao, como también convocar y promover la participación ciudadana. Si una empresa pública es algo fundamental para lograr la meta del gobierno, que es 100% de cobertura las 24 horas al día. Y bien, como también hemos estado publicitando a través de las redes sociales, hoy nos encontramos para poder analizar, y a través también de una entrevista, un tema fundamental, un tema vital que todos los vecinos y vecinas de Lima y Callao tienen que conocer, y esperamos que a través de esta edición de Diálogo por el Agua podamos también colaborar para que sea difundido a todas las familias, porque el cuidado del agua potable es fundamental. Tenemos que saber cómo se produce y cómo se distribuye el agua potable, lo difícil que es poder producir agua potable y distribuirla en una ciudad afincada en un desierto como es nuestra gran capital, Lima. Para empezar, vamos a ver un pequeño video de cómo Sedapal hace el esfuerzo de traer el agua de los Andes de nuestro país, especialmente la empresa Antacoto, que es una de las represas que tiene nuestra empresa para poder captar el agua y posteriormente potabilizarla y derivarla a Lima y Callao. Tenemos un pequeño video para ilustrar lo que será el marco de esta entrevista. Como hemos podido apreciar en esta pequeña muestra audiovisual, de dónde proviene el líquido elemento que es tratado por nuestra empresa, de los Andes de nuestro país, fuera de Lima, para poder tener una población de 10 millones de habitantes. Por eso tenemos en esta oportunidad el agrado de entrevistar a la ingeniera Yolanda Andía, gerente de producción y distribución primaria de Sedapal, que damos la cordial bienvenida a Diálogo por el Agua. Muchas gracias. Ingeniera, un tema importante que la ciudadanía se pregunta y que también debe ser parte, creemos nosotros, de la educación permanente de las familias es cómo se produce el agua potable. ¿Cuál es el esfuerzo que hace Sedapal para poder producir este líquido elemento y llevarla a los hogares de todas las familias de Lima y Callao? Bueno, Lima es una ciudad desértica, es una de las ciudades desérticas y por lo tanto en Lima no llueve. Por lo tanto, para abastecer el agua a la población de Lima y Callao, que son aproximadamente 10 millones de habitantes, se trae el agua desde la cordillera de los Andes y desde el otro lado de la vertiente oriental hacia el Pacífico. Para lo cual Sedapal ha implementado un conjunto de represas y lagunas, de las cuales durante los meses de lluvia estas se almacenan, como ahora estamos en el periodo de lluvias, estas se llenan y luego esa la utilizamos durante los meses de estiaje, que es de mayo a noviembre, meses en que no llueve y transportamos a través de aproximadamente 145 kilómetros desde donde están las represas. En su trayecto, el agua recibe, infelizmente para nosotros, una serie de contaminantes de origen minero metalúrgico, domésticos, algunos residuos agrícolas, etc. Finalmente, el agua que Sedapal había almacenado con tanto esfuerzo y cariño en sus represas y lagunas, esta llega ya contaminada, llena de desechos domésticos, residuos sólidos, y que luego eso la captamos en nuestras bocatomas de captación y le empezamos el proceso de depuración. Digamos que ese esfuerzo de captar el agua en forma natural, ¿no?, en estas represas como la que hemos visto en el video,
lleva una trayectoria que a lo largo, antes de llegar a la bocatoma de Sedapal, lamentablemente, por acción ciudadana, por acción de las empresas, se contamina, digamos, ¿no? Se llega, digamos, ya un agua totalmente contaminada. Así es, efectivamente. Entonces, Sedapal, para esto, si solamente tuviéramos que captar y tratar el agua, de repente no podríamos contar con un líquido satisfactorio. Pero para esto Sedapal ha invertido en infraestructuras para hacer un pretratamiento. ¿En qué consiste? O sea, una vez que capta el agua, se hace un proceso de pretratamiento que consiste en eliminar la arena, reducir la carga bacteriológica, las algas y otros componentes como la turbiedad elevadísima. Estas se sedimentan y luego recién después del proceso de pretratamiento nosotros hacemos ingresar a la planta para su verdadera potabilización. Cosa que en otras partes del mundo este proceso de pretratamiento no existe, porque las aguas vienen a tal como viene de la naturaleza, limpia, sin contaminación. Quizás haya uno que otro contaminante, pero en pequeña cantidad, que no necesita de esto. Y ese esfuerzo de potabilización, porque muchas veces los vecinos confunden la captación del agua del río, del agua de la lluvia, que Sedapal solamente la canaliza, la deriva a través de sus redes y van a su hogar. Lo que Sedapal pues, distribuye a los hogares limeños y del Callao es un agua tratada, es un agua potabilizada. Sí, también me ha ocurrido a mí, algunos me han preguntado y me dicen, o sea, si el agua viene turbia, dice Lima, por ejemplo, tomará agua contaminada. No, para eso está la empresa Sedapal, que tiene implementado un conjunto de procesos y subprocesos. En cada uno de esos procesos y subprocesos se desarrollan procedimientos físico-químicos, biológicos, etcétera, de tal modo que en cada etapa el agua va adquiriendo otra característica, otra cualidad y cada vez va mejorando. Y hasta que al final, obviamente, el agua es apta para el consumo humano. Para esto nosotros monitoreamos también los 145 kilómetros desde las lagunas hasta las bocatomas, qué tipo de contaminantes hay. Eso nos permite a nosotros ver a qué tipo de contaminantes tenemos que enfrentar dentro del proceso de tratamiento del agua. Es decir, tenemos que ver qué tipo de insumos químicos vamos a utilizar, cuánto vamos a utilizar, cómo lo vamos a utilizar, etc. Entonces, eso vienen aplicándose en cada etapa del proceso hasta tal que la calidad del agua cumpla con el Decreto Supremo 031, que es para agua para consumo humano. Digamos que el agua que llega a los hogares, es decir, hasta donde corresponde a Sedapal, que es la puerta de los hogares, ¿es un agua que se puede consumir directamente? Sí, Sedapal tiene la responsabilidad de cumplir con la calidad en el medidor del usuario. Lo que ocurre dentro de las viviendas de los usuarios es responsabilidad del usuario. Sin embargo, Sedapal controla la calidad, monitoreamos también la calidad del agua producida en estos puntos, así como en los reservorios, pilones y varios puntos en el que Sedapal entrega a través de una red de 14.000 kilómetros de redes de distribución. O sea, una vez que Sedapal almacena, transporta 145, procesa a través como de 10 procesos de tratamiento del agua, distribuye a través de redes primarias y secundarias y después de eso recién le llega el agua al usuario. Porque a veces nosotros en las mesas de trabajo, en las audiencias que conversamos con la población, con los ciudadanos, algunos manifiestan y hemos tenido algunos ligeros debates en estos espacios sobre el excesivo uso de químicos en el agua, ¿no? ¿Usted podría desvirtuar eso? ¿Qué tal pureza tiene, digamos, el producto que Sedapal está llevando a los hogares de Lima y Callao? Claro, si Sedapal, estamos diciendo, cumple con el Decreto Supremo de Salud que indica cuál debe ser la característica del agua, tanto en la parte química, físico-química, etcétera. Quiere decir que de acuerdo a eso nosotros aplicamos la cantidad de los insumos químicos. Pero la cantidad de insumos químicos que aplicamos es muy pequeñísimo. Estamos hablando del orden de miligramos por litro. Y cada aplicación o dosificación de estas sustancias químicas obedecen a una serie de pruebas y ensayos. O sea, no se aplica al azar, no se echa por echar. Para eso están los químicos, los ingenieros, los biólogos, todo el mundo que hace las pruebas y dice cuánto se requiere, y eso es lo que se requiere y es lo que se adiciona. Por eso el producto final a la salida cumple pues con el estándar de calidad. Si no, se estarían pasando, por ejemplo, en algunos elementos, cosa que no es así. Además, debo mencionarle que Sedapal tiene su ISO 9001 para calidad, y como tal desde el año 99 tiene implementado algunos parámetros más rígidos que los que establece el Decreto Supremo 031. Pongamos,
Si dice, el decreto supremo dice, no más de 5 NTUs de turbiedad. ¿Qué cosa es la turbiedad? Es el grado de transparencia que tiene el agua. Entonces, si es no más de 5 NTU, nosotros hemos establecido voluntariamente no más de 1. Y a la salida de las plantas tenemos en 0.2, 0.3. Todos los parámetros físico-químicos, biológicos, todos están por debajo. Y eso no significa, porque si hubiera un exceso de las sustancias químicas que aplicáramos, entonces también se traduciría en la calidad del agua. Y eso no se ve, al contrario. Por eso es que hay que saber hacer también el agua en cada etapa del proceso. Hay que cumplir los requisitos de cada etapa del proceso, que son procesos de operaciones unitarias, procesos físico-químicos, hay muchos conceptos de termodinámica, todos los conceptos científicos. Entonces, todo eso lo tenemos que considerar y por eso el agua sale, como ustedes pueden ver a través de su cañería, que el agua sale limpia, ¿no? Lo importante es que es un esfuerzo que desarrolla una empresa pública, sí, con profesionales de calidad, preparados justamente en una empresa estatal, que son únicos en el país y que, como bien dijo la semana pasada el ingeniero Michel Gómez, que permiten no solamente mover, digamos, toda la tecnología dentro de la empresa, sino también ayudar a otras empresas hermanas a lo largo de todas las regiones del país. Sí, efectivamente nosotros vienen a nuestra empresa varios ingenieros en diferentes campos, por ejemplo, para la operación, para el mantenimiento, para las pruebas, para el control de calidad, para la supervisión, para la evaluación de plantas. Es toda una ciencia, es una mezcla por eso de todas las operaciones unitarias, y además, aparte de la hidráulica, la mecánica de fluidos, intervienen varias disciplinas en el proceso. ¿Cuánto es la producción de agua que elabora Sedapal para poder atender a los vecinos de Lima y Callao? Bueno, en este momento estamos produciendo aproximadamente 2 millones de metros cúbicos. ¿Eso en qué tiempo es? Bueno, la producción diaria, o sea, la población de Lima consume al día 2 millones de metros cúbicos. Conforme la temperatura, estamos en verano, conforme la temperatura va incrementándose, vamos también produciendo mayor cantidad. Y eso, digamos, esa captación de agua para producir esos 2 millones de metros cúbicos de agua potable, ¿surge únicamente de las represas que tiene Sedapal o también de otras vertientes? Bueno, en este caso, el abastecimiento es tanto de fuente superficial como fuente subterránea. Hay lugares en los cuales todavía no están las redes, por lo tanto, abastecemos a través de pozos subterráneos, más o menos que es el 20% de lo que representa la producción total. El 80% viene a ser de la fuente superficial, que viene a ser el río Rímac y el río Chillón cuando estamos en época de lluvias o avenidas. Y digamos, en este tema de las fuentes de agua, ¿ustedes también como parte de la gerencia están viendo otros mecanismos alternativos también? Claro, o sea, permanentemente nuestra gerencia y los diferentes equipos van desarrollando ideas y tecnologías que en otras partes no los han visto, por ejemplo, porque tenemos que hacerlo para nuestra realidad. Si bien es cierto que nos sirve de referencia algunos conceptos externos, pero por ejemplo, en el caso del control de las algas a nivel del pretratamiento, nosotros teníamos una forma de hacer anteriormente, pero esta nos conducía a mayores costos y además un cierto riesgo en cuanto al metal que podría dejar soluble. Entonces nuestros ingenieros empezaron a pensar y decir, ¿cómo podemos hacer? Las algas que crecen en superficie, no en profundidad. Por lo tanto, empezamos a idear un sistema de aplicación en superficie, gastamos menos insumo químico y la eficiencia es mucho mejor. En general, ¿cuánto es el consumo que tiene un ciudadano de Lima y Callao per cápita? Bueno, tengo entendido que está entre 200 a 250 litros habitante día. ¿Cuál sería, digamos, el nivel óptimo? Sin embargo, en otras ciudades, por ejemplo, en Europa, en otros países aquí de América Latina, veo que están entre 150, 180, pero en Europa es 150 porque el costo del metro cúbico es bastante elevado, ¿no? Estamos hablando en euros porque ellos pues cobran ese precio, ¿no? En todo caso, una ciudad que está, digamos, ubicada en el desierto, estar dentro de los promedios mundiales ayudaría a un ahorro y a un uso consolidario del agua. Sí, ayudaría y sobre todo en estas temporadas que todavía, por ejemplo, ahora estamos ya en el periodo de lluvias, pero todavía hay una escasez de lluvias. No se ve todavía. El año pasado fue otra situación. Los años hidrológicos son completamente diferentes cada año.
El año pasado ya teníamos abundante agua desde la última semana de diciembre hasta el mes de abril, que terminó finalmente un poco también arruinando en algunos aspectos, ¿no? Sí. Vamos a seguir evaluando en la segunda parte, pero vamos a una pequeña pausa y contamos con esta interesante entrevista a la ingeniera Yolanda Andía, gerente de producción y distribución primaria de SEDAPAL. Regresamos. Agencia de Noticias Andina. Somos la agencia oficial de la visita del Papa Francisco al Perú. Del 18 al 22 de enero, conéctese a nuestra gran cobertura especial. Periodistas, Fotógrafos. videoreporteros. Seguiremos paso a paso la visita del primer Papa latinoamericano en Perú. Desde su arribo a Lima, el encuentro con pobladores de Puerto Maldonado y Trujillo. En la Plaza de Armas de Lima y durante la Santa Misa en la base aérea de Las Palmas en Surco. Síganos en www.andina.pe, Andina Canal Online y en nuestras redes sociales. Bien, regresamos con la segunda parte de Diálogo por el Agua, programa producido por SEDAPAL y emitido a través del espacio digital de la Agencia de Noticias Andina. Los invitamos a vernos a través de nuestros espacios digitales también en las redes sociales, tanto en Facebook, Twitter, solamente marcando Diálogo por el Agua. Bien, ingeniera, seguíamos analizando un poco del esfuerzo que hace la empresa para producir el agua potable y cómo llevarla a cada uno de los hogares de Lima y Callao. El año pasado, en estos meses, tuvimos ya una suerte, digamos, de una visión de escasez, o sea, una cuestión, digamos, de sequía. Sin embargo, las variantes climatológicas nos llevaron a todo lo contrario, inclusive llevaron a lo que es el fenómeno Niño costero con los efectos que tuvimos en marzo del año pasado. ¿Cuáles son las enseñanzas que hemos recibido de la naturaleza y que SEDAPAL ha asumido ya como parte de su acción diaria? Bueno, sí, efectivamente el año pasado tuvimos una gran avalancha de huaicos que provenían tanto de la carretera central de la Cuenca Central y también de nuestra vecina cauce, que es la quebrada de Huaycoloro. Esa quebrada de Huaycoloro en muchos años nunca se había activado. Desde el año 2002 nunca se activó por única vez y una duración casi de 19 horas. Entonces, esta vez se ha presentado los huaicos proveniente en mayor cantidad de la quebrada de Huaycoloro. Y esto por la cercanía y además todo el material que trajo fue un material lleno de lodo, barro, piedra, materiales, carrizos, palos de todo, que realmente afectó y que toda planta no puede tratar pues una turbiedad elevada, tiene que está diseñado para tratar un cierto tipo de calidad del agua. Estas aguas, prácticamente no agua, sino una masa de lodos, no permitían captar. Y eso es lo que ocasionó en marzo del año pasado la escasez por 2 o 3 días. Sin embargo, estaba el agua, las lluvias se presentaban en la parte baja de la cuenca, estamos hablando de San Mateo para abajo, Matucana, Chosica y la quebrada de Huaycoloro. Pues los vecinos el año pasado, recordamos cuando estuvimos justamente atendiendo esta emergencia, preguntaban, pero si hay lluvia, hay agua, ¿por qué no llega el agua a mi domicilio? Claro, había agua, había lluvia, pero la calidad del río no era apta para captar y no podíamos hacer ingresar una masa que de todo este vaso, digamos, que el 95% era lodo y 5% tendríamos que haber ensuciado y contaminado todos los orificios internos, porque una planta de tratamiento del agua no son solamente reservorios simples, sino que tiene una conformación de infraestructura y de equipamientos internos que obedecen a orificios de tamaños muy pequeñitos. Entonces, todos esos orificios, todas esas infraestructuras se hubieran taponado lleno de arena y no hubiéramos podido dar el agua, por lo menos en 2 o 3 meses. Y eso nosotros digamos sabemos. De que si SEDAPAL no hubiera tomado las medidas que se tomó el año pasado. Se tenía que tomar esa decisión porque ya el agua era pues barro, no se podía, entonces teníamos que captar un poquito, tratábamos, limpiábamos, pero ha sido una cosa muy fuerte para todos nosotros también, porque ni aún en los fenómenos del Niño del 82, 83, 97, 98 habíamos experimentado una cosa así, porque si bien es cierto que habían los fenómenos del Niño, pero venían de la parte alta. Cuando vienen de la parte alta, todo el sedimento, todo el material que contiene, estas se van quedando en el camino, pero acá teníamos a 1,5 kilómetros la quebrada de Huaycoloro.
cuya turbiedad pues era una masa de lodo. Digamos que si Sedapal no cerraba la Bocatoma, el perjuicio a la población hubiera sido mayor. Hubiera sido mayor. Aún así, nosotros como siempre trabajamos las 24 horas del día y estamos siempre pensando en nuestro usuario, en el servicio que prestamos a la población. Y una de las consultas que se hacían también como parte de las reflexiones de lo que ocurrió el año pasado con el niño costero, era una vez que Sedapal cierra la Bocatoma, ¿cuántas horas tiene la ciudad de abastecimiento? Si es el primer corte, tenemos las 2 unidades de pretratamiento, que son los estanques reguladores, tenemos para almacenar 1,5 millones. Pero eso, por ejemplo, en la época de estiaje, es decir, de mayo a noviembre, pongamos que se caiga un contaminante, digamos, un camión de petróleo en el puente Los Ángeles, se me ocurre. Se cae, entonces ahí tenemos para tratar, porque en la época de estiaje ya nuestras unidades de pretratamiento han quedado limpias y ya no, durante esta época no hay turbiedad, no hay nada, los estanques están limpios y por lo tanto tenemos para 15 horas. Si hubiera algún evento como ese episodio que le estoy narrando, que por ejemplo si se cayera de combustible, ácido, lo que sea, podemos abastecer a la población por 15 días, por 15 horas, perdón. 15 horas. Sin embargo, cada vez que los huaicos vienen, entonces este recipiente se va llenando, o sea, si todo esto es su capacidad, se va llenando poco a poco del sedimento. Y cada vez que el volumen útil se va reduciendo, se va reduciendo. Un tema importante que usted refiere es la cantidad de huaicos que venían hacia la Bocatoma. Sí. La población, por los medios de comunicación, creía que eran 1 o 2, pero con la contabilidad que tiene la empresa fueron muchos más. Al día recibíamos 10 huaicos y con una turbiedad de más de 150.000 NTUs de turbiedad. Y nuestras Bocatomas y nuestros procesos están diseñados para captar no más de 10.000 NTUs de turbiedad. Ya, 150, aún así hemos hecho varios trabajos de mejoramiento ya rápido y hemos podido captar hasta 20.000 y con eso hemos ido atendiendo y en paralelo, como le digo, haciendo los trabajos de mantenimiento, limpieza, que era una labor muy ardua para nosotros, o sea, muy difícil. ¿Y cuál es la enseñanza que hemos tenido ahora, tomando en colación el niño costero, que vamos a cumplir 1 año ahora en marzo, para enfrentarlo de mejor manera, si es que se diera o en los próximos años? Bueno, estamos, se va a implementar otras 2 unidades de almacenamiento para el pretratamiento. Vamos a traer una línea de conducción que ya está en el proyecto también, aguas arriba del Huaycoloro, de tal modo que si el Huaycoloro llega, las aguas del Huaycoloro, podemos traer más arriba. Porque lo que pasa es que el agua del río Rímac, si bien tenía una turbiedad aceptable, por la llegada de Huaycoloro, que está más cerca, lo impactaba y por lo tanto ya lo sacaba fuera de uso el agua por la alta turbiedad. Ahora ya estamos ya desarrollando los estudios para poder traer y bueno, ese es uno de ellos. Y otra, también hemos reforzado todas nuestras infraestructuras, al caso de la planta Huachipa, que toda la planta Huachipa, como se salió el río en el kilómetro 11.5, inundó completo. Entonces, ya los muros acanalados que habían, o sea, los muros del perímetro de la planta, todas esas le estamos haciendo en concreto armado, o sea, muy, muy sólidos, que en estos 15 días ya lo vamos a ir a ver, lo invitamos también para ir a ver esto, y hemos también encimado las infraestructuras de tal modo que si el huaico viene, ya no se mete de frente. Bueno, ese es en el caso de nuestra planta Huachipa. La planta de la Tarjea, como le digo, estamos pidiendo más unidades de pretratamiento del agua, hemos reforzado nuestra bocatoma de captación y también estamos trayendo un tubo más arriba de la intersección del Huaycoloro. Para este 2018, ¿cuáles son las proyecciones climatológicas? ¿Se avecina un evento de similares características o no? ¿Cuáles son las precauciones que debería tomar tanto la empresa como la ciudadanía para poder enfrentar estos meses de febrero y marzo, que son los meses en los cuales, si repetíamos lo del año pasado, serían los meses más complicados por las lluvias que se dan en los Andes peruanos? Claro, el año pasado el pronóstico era el fenómeno del Niño, y el fenómeno del Niño se caracteriza por lluvia intensa en la parte norte y así va bajando. Esta vez tenemos el fenómeno de la Niña, que es la temperatura baja del mar, y bueno, favorece, según los estudiosos de los pronósticos del tiempo, a las lluvias, y estamos viendo y escuchando, ¿verdad?, que hay lluvias en Huaraz, en Arequipa,
Puno, etcétera, pero aún no está lloviendo en la cuenca abastecedora del río Rímac. O sea, no está lloviendo todavía, o sea, está muy escaso. Para eso, Sedapal, como siempre, también cuenta con su plan de contingencia. Tiene, aparte de los pozos que utiliza en condiciones normales, tiene otra cantidad de pozos que podemos utilizar conforme la naturaleza va viendo. Digamos de que estamos preparados en una eventualidad para que se diera algo similar al año pasado. En cuanto se refiere a exceso de lluvias, huaicos. Así es. Bueno, sí, tenemos, y el año pasado hemos incrementado la oferta de las aguas subterráneas también en 1 metro cúbico por segundo. Este año estamos aumentando en 0,4 metros cúbicos por segundo. O sea, a lo que normalmente teníamos. Podemos explotar las aguas subterráneas en forma continua. Una consulta también, ingeniera, que nos viene también de los vecinos, es el tema de la tecnología en la infraestructura de Sedapal. El año pasado, en parte justamente de toda esta lucha por proveer de agua a los vecinos y vecinas de Lima y Callao, se apreciaron imágenes del esfuerzo que hacían los trabajadores justamente para limpiar todo el agua de todos los desechos que venía de la Bocatoma. Sin embargo, salieron justamente algunos debates sobre la tecnología de la limpieza del río. ¿Cómo se está visionando eso desde la empresa? Esa tecnología nosotros lo conocemos, no es que no lo conozcamos, pero lo que pasa el río Rímac es un río muy, muy particular. Este río trae tremendos troncos, que imagínense que nuestro sistema de represamiento, que está formado por unas compuertas bastante rígidas y con unas sogas de acero, se han podido romper por acción de los árboles. Realmente nosotros sí lo sabemos. Lo que pasa es que si colocáramos estos elementos de limpieza automática, realmente no lo podríamos atender. ¿Por qué? Porque vienen troncos enormes y para sacar eso seguramente más sería que el equipo esté malográndose y restableciendo. Mientras restablezcamos no captaríamos. Y eso nuestros operadores y nuestros ingenieros que estaban en ese momento en la planta de Huachipa, que sí tiene ese sistema de limpia rejas, han visto que se atasca rápidamente porque la cantidad de basura es excesiva, o sea, no se puede medir. Por cada hora creo que extraíamos más de 10 metros cúbicos de este. Entonces, las rejas se saturan rápidamente, empieza a sacar y salta el relé, se malogran. Entonces, este año ha sido muy, muy particular a años atrás que hemos venido viendo, ¿no? Un tema muy importante es la participación de la ciudadanía, justamente para evitar que estos fenómenos naturales afecten la infraestructura de la empresa y por ende también afecte el servicio que se brinda de agua potable a las familias de Lima y Callao. ¿Cuál sería su invocación a los ciudadanos que nos están apreciando a través del espacio digital de la Agenda Noticias Andina y que nos verán en el transcurso del día, porque este programa se reproduce a lo largo del día de la semana? Sí, bueno, que toda la población debe saber que el agua es un recurso finito, no es un recurso infinito. La naturaleza se comporta cada año de diversa manera. Puede haber un año húmedo, semihúmedo o una sequía. No lo sabemos. Los pronosticadores, claro, nos indican que va a haber lluvia, pero ¿en cuánto va a llover? ¿En qué intensidad? ¿En qué volumen? ¿En qué caudal? Todavía hay esas certezas, se dan para días muy próximos, pero no sabemos qué va a pasar luego la siguiente semana. En ese sentido, yo personalmente y a nombre de Sedapal hago la invocación de que la población debe hacer un uso responsable y solidario del agua. ¿Qué cosa quiere decir responsable? De que la población no debe desperdiciar el agua en cosas que no son para el consumo humano. El agua es un producto más, así como el pan, la leche, etc. Usted compra el pan y no va por las calles botando los panes y llega a su casa sin panes. Igualito, el agua, yo veo que en las calles están regando o están lavando con la cañería abierta, mientras que las personas siguen lavando sus autos. Están lavando las calles, están echando agua a las pistas, porque al parecer en esta temporada, como hay calor, también dicen que de esa manera evitan reducir el calor. Y hay varias formas de que podamos ahorrar en nuestros domicilios, por ejemplo, al momento de ducharnos, de lavar los utensilios y de nuestro aseo personal, ¿no? Debemos saber utilizar la cantidad necesaria y también revisar los accesorios de nuestras instalaciones, los sanitarios, las cañerías que de repente tienen fugas de agua, y sabemos que gota a gota el agua se puede agotar, pero gota a gota también podemos ahorrarla. Yo, por ejemplo, mencionaba esta mañana a alguien que le decía, si somos aproximadamente 10 millones de habitantes, si cada día
cada ciudadano ahorrara 1 litro de agua, tendríamos un ahorro de 10 millones de litros de agua al día. Y esos 10 millones de litros de agua al día servirían para otras poblaciones que de repente no tienen todavía las redes, y así. Y también para poder no producir tanto y también almacenar, ¿no? Y sobre todo pedirles también a los ciudadanos cuidar las riberas de los ríos, ¿no? Para evitar justamente que la contaminación que se da, en este caso el río Rímac, el río Chillón, eviten hacer un sobreesfuerzo que al final es